Regresamos en este rumbo de la mañana y como le habíamos anunciado, está con nosotros una invitada muy especial, nuestra querida senadora del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno, nuestra amiga Farideh Raful. Está con nosotros en el rumbo y con ella vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Bienvenida. Muchas gracias, yo feliz de estar aquí. En mi casa también. Claro. Un saludo a don Antonio. Farideh, iniciar hablando de un tema que hace tiempo quería verte para preguntarte esto, sin ánimos de, ¿verdad? Tú sabes que hace unas semanas hubo una controversia muy fuerte en el país con el tema de la ley de trata, que el presidente trató de enviar al Senado y luego tuvo que darle hacia atrás. Que la envió. Que la envió al Senado y luego tuvo que darle hacia atrás. Y yo en ese momento que pasaba eso, evidentemente critiqué la medida por un tema de soberanía, como joven, entonces yo me preguntaba, yo sé que en los partidos es complicado usted fijar una postura disidente a lo que es el lineamiento incluso de un presidente, porque eso no es fácil. Tú como senador o diputado salía a decir, mira, el presidente mandó esa vaina, pero yo no estoy de acuerdo con eso como dominicano. Se modifica. Pero me quedé esperando. Se modifica, en el Congreso se modifica. Me quedé esperando, por ejemplo, y se lo dije a Orlandito, voces como la tuya, la de Orlandito, que antes de que hubiese que darle atrás al proyecto, públicamente dijera, mire, yo soy congresista, yo soy de mi partido, yo apoyo al presidente, pues yo no estoy de acuerdo con esa vaina. Lo que pasa es que todos los proyectos que llegan del Poder Ejecutivo no necesariamente los conocemos todos los congresistas de manera inmediata. Una cosa es que se introduzca el proyecto y otra que se esté abriendo a la comisión y que se esté discutiendo. Cuando ese proyecto llegó, se manda a una comisión que es la comisión encargada, creo que fue a Defensa y Seguridad. No recuerdo cuál fue la comisión, yo no soy parte de esa comisión y fue prácticamente, creo que cerrando la legislatura pasada, o sea que no se llegó a debatir, no se llegó a abrir. Como la legislatura se extendió hasta el 15 de enero, hubo varias reuniones, el presidente de esa comisión es el senador Virgilio Sedano de la provincia de Higüey y él estaba apoderado y le estaba conociendo. Yo no era miembro de la comisión, como muchos senadores, cada comisión tiene 9 senadores y son temas que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en nuestras comisiones de manera alterna, otros. Entonces, cuando se da la discusión y se da el debate, es porque el proyecto se da a conocer en la opinión pública. Entonces, no nos dio tiempo a nosotros ni siquiera de poder interiorizarlo, ni mucho menos, porque estamos trabajando otros temas. La gente tiene que entender que el Senado, voy a hablar del Senado, no de la Cámara de Diputados, que tiene otra dinámica, aunque parecida, tenemos casi 30 comisiones aproximadamente, más las comisiones especiales. Somos 32 senadores, uno por provincia y el Distrito Nacional, que es el que yo represento. Entonces, cada comisión tiene 9 senadores o senadoras. Esos 9 senadores o senadoras, cuando se apodera su comisión, son los que tienen que estudiar ese tema en específico. Está abierta a que cualquier senador pueda participar. Tendrá voz, pero no tendrá voto. Si quiere hacer alguna sugerencia, si quiere participar en el debate, y por eso se publican las discusiones de cada uno de los temas. Pero estamos hablando de que una comisión puede estar apoderada ahora mismo de 20 proyectos o de 15 proyectos. Wow, entonces comienzan a priorizarse. Y hay algunos que duran un tiempo en profundizarse porque son proyectos que tienen una reforma integral. Y cuando tú vas a reformar integralmente algunas cosas, pues entonces toma más tiempo que aprobar, por ejemplo, un proyecto que tú vas a modificar el artículo de un código o de una ley. O sea, cuando tú hablas, por ejemplo, de un proyecto de ley como el nuestro, de que crea el Sistema Estadístico Nacional, tiene 2 años en el Senado. ¿Por qué? Porque está apoderada la Comisión de Economía, se ha venido trabajando con una matriz, se ha abierto a los sectores, pero hay intereses. Está el Banco Central que maneja las estadísticas, que de repente no quiere despojarse de todo el manejo y el control de las estadísticas. Se buscan formas alternas para prever que el equipo técnico que cree ese sistema, que va a estar en la ONE, se ha trabajado. O sea, entonces, ese proyecto dura mucho tiempo. La ley de ordenamiento territorial, que crea un ordenamiento nuevo en el país, aunque pertenezca al bloque de constitucionalidad, nos tomó 2 años trabajándola intensamente, abriéndonos a todos los sectores y logrando consensos. La ley de discapacidad que yo sometí, la ley de vacunas, la ley de ciberseguridad, son temas que se manejan con más tiempo. Esa ley de trata, por ejemplo, cuando llegue, se haga el consenso fuera o dentro del Poder Ejecutivo, se tomará también su tiempo, porque aunque el Poder Ejecutivo envíe un proyecto, ese proyecto no se aprueba así. Ese proyecto se pone en discusión,
dentro de las comisiones en el Congreso, pasa por ambas cámaras y se hacen modificaciones. No es cierto, por lo menos en este Congreso, que todo lo que llega del Poder Ejecutivo se aprueba tal como es. Tenemos la ley de fideicomiso, que es el mejor ejemplo, que se modificó íntegramente a lo que había llegado del Poder Ejecutivo. Hay otros temas, hay otros proyectos, creo que la ley de aduanas también pasó de esa manera. Hay muchos proyectos que se modifican, incluso la intención del Poder Ejecutivo, que tiene iniciativa legislativa constitucional, no es la que se impone. Al final los congresistas son los que trabajan. El Código Penal que se aprobó en el Senado hace unas 2 o 3 semanas. Otra vez. Y en esta ocasión se dejaron fuera el tema de las causales. Que ha sido y que tú has sido abanderada de las 3 causales. Claro. Ahora se va a conocer en la Cámara de Diputados. ¿Qué suerte tú crees que corra? Porque tenemos años esperando por la aprobación de este código y muchos entienden que las causales han sido las que lo han detenido. Entonces ahora en la Cámara de Diputados, luego de ser aprobado en el Senado, ¿qué tú crees que pase? ¿Se va a ser aprobado así tal cual como fue enviado desde el Senado? ¿O qué tú crees que pase? Mira, yo tengo 6 años siendo legisladora en la Cámara de Diputados y 2 años casi medio en el Senado de la República. Y he trabajado durante 6 años este Código Penal. Y te puedo decir que el 95% de este proyecto de Código Penal que se ha aprobado es muy avanzado, es muy progresista, necesario. Muy necesario, y hay tipos penales que no tenemos en el ordenamiento jurídico actual que crean una laguna. ¿Por qué? Porque es un código en que impera en la actualidad el código napoleónico con algunas modificaciones que se han hecho, pero por ejemplo no tiene delitos como la prevaricación, no tiene tipos penales que hasta por el avance de las tecnologías tienen que ser previstos en una nueva normativa, como es el código, ¿verdad? Y eso es muy importante y se necesita. El tema de las 3 causales, yo no creo que haya sido lo que haya impedido la aprobación del código. Creo que ha sido el tema que se ha utilizado para no aprobar un código penal con mayor garras para sancionar temas de corrupción, temas que involucren la responsabilidad penal de los funcionarios, y eso es extremadamente necesario en nuestro país. Claro que sí, porque por ejemplo, cuando nosotros, desde que yo era diputada, recuerdo que yo siempre voy a defender y defiendo abiertamente las 3 causales, y yo siempre lo digo, yo soy una política 24/7, me dedico a trabajar mi política, es lo único que hago, y me he preparado y he trabajado y me he formado para ello. No tengo negocios, no vivo de absolutamente nada, no cojo barrilito ni nada, sino que hago mi trabajo, y toda mi vida lo he hecho con 5, 4 y 3 trabajos, y ahora como senadora también. Y asumo la responsabilidad de defender mis convicciones. Y estoy en el primer órgano del Estado donde todo se somete a debate precisamente para eso. Y qué bueno que pensamos diferente, porque si no hubiera debate, no hubiera una construcción que afianzara el sistema democrático nacional. Entonces, en la Cámara, desde que yo estaba en la Cámara de Diputados, siempre había grupos que estaban en contra de las 3 causales, y para buscar un bajadero, lo que hacían era que decían, bueno, vamos a aprobar una ley especial para el tema de las 3 causales. Entonces uno le decía, desde que yo era miembro de la Comisión de Justicia, yo estoy de acuerdo, el problema es que para aprobar y trabajar en una ley especial que llegó a someterle incluso el diputado Orlando Espinosa, que en ese momento era diputado por la provincia de San Cristóbal, del Partido de Liberación Dominicana, yo decía, perfecto, la podemos apoyar siempre y cuando el tipo penal que castiga todo tipo de interrupción del proceso de gestación en situaciones extremas sea eliminado. Es decir, que en el código no se me sanciona a la mujer por ningún tipo de interrupción, que es lo que está pasando. Entonces decía, no, eso no. Entonces no hay una intención verdadera de aprobar una ley especial en ese sentido. Entonces lo que estamos haciendo es tratando de buscar elementos o anzuelos donde se pueda picar para no manejar el tema de las 3 causales, ni en el código, ni en una ley externa. Y esto es un tema de salud, es un tema de salud reproductiva y sexual de las mujeres más pobres de este país que vamos a seguir defendiendo. El Senado lo aprobó sin eso, con esa exclusión. El curso que siga en la Cámara de Diputados ya dependerá de la correlación de fuerzas que exista en la Cámara de Diputados, y vamos a esperar. Yo no puedo opinar por lo que vaya a pasar en la Cámara Baja todavía. Faride, Joaquín Balaguer, que esperamos que Satanás lo tenga en gloria, convirtió a este pueblo, Faride, en un holograma del pueblo de Galilea. Balaguer, este pueblo tú puedes ser un genio, y si tú no eres un chacharero, el pueblo ni siquiera está pendiente de lo que tú haces. La fundita, la tarjetica solidaridad, la vaina, la canastilla. Este es un pueblo que tiene esa característica. El pueblo de Buellón es este. Así lo convirtió Balaguer esta vaina. Entonces, mucha gente
Ayer yo le comentaba a alguien que usted venía para acá. La escuela de Huellón Carvajal. Bueno. Claro. Ayer le comentaba a alguien que usted venía para acá. Me dice, ¿pero qué ha hecho esa ahí en el Congreso? Eso no ha hecho nada. Y hablaba antes, un lorito, y ahora es muda. Digo, ¿pero qué es esto? Porque eso no es la labor de un legislador. Entonces, me gustaría, Faride, que usted le pudiera mencionar, ¿verdad? Desde que usted viene de diputada, ¿cuáles han sido los proyectos de alto impacto que ha beneficiado a este país? Una autoridad de Faride. Yo tengo ese tema, mucha gente, incluso dentro de mi equipo, me dice, hay que potencializar lo que se ha hecho en la senaduría. Yo soy una persona, voy a comenzar esto con una frase a propósito de lo que dice, que me mandan hoy de Dostoyevsky, que dice, la tolerancia alcanzará tal nivel que a la gente inteligente se le prohibirá pensar para no ofender a los imbéciles. Madre mía, Dios santo. Mira. Lo tuyo. Y eso es de Dostoyevsky y nada más actual. Yo tengo como política un problema dentro de la política del ejercicio vernáculo criollo, y tengo que admitirlo. Y es que yo soy muy poco megalómana. Y soy muy poco de vender las cosas, porque yo creo que el trabajo, y así lo he ejercido siempre, sostenido con los resultados, habla por sí solo. Yo no ejerzo una política clientelar, porque siempre he trabajado y creo en crear un compromiso y un vínculo con la gente que nos acompaña a hacer un trabajo distinto. Creo en la honestidad como una bandera y una insignia del trabajo político, porque vengo de un hogar donde la política se nos enseñó como una ciencia donde nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que estudiarla, entender los procesos históricos y políticos para poder entender lo que puede ocurrir en nuestras sociedades, y que la inserción en el ejercicio político activo lo que hace es crear espacios para poder transformar. Y yo soy hija de dos humanistas, yo soy peñagomista, progresista, a mucha honra, vengo de un origen socialdemócrata que era el Partido Revolucionario Dominicano. Y voy a defender siempre lo que he sido y lo que soy y lo que construye mi pensamiento y esa responsabilidad y compromiso que me hace sacrificar cosas personales desde el punto de vista familiar y profesional. Vamos a comenzar por ahí. Entonces, en ese ejercicio, quizás mi error en el ámbito político ha sido no exhibir más lo que hemos trabajado. Y eso el equipo me lo decía. Yo le decía, pero es que a mí me es un poco hasta con dolor de cabeza tener que subir cada cosa que yo haga en las redes sociales ahora. O sea, yo no puedo estar en las redes sociales. Llegué a mi casa a las 10 de la noche de trabajar y estaba en tal y tal sitio todos los días, porque lo hago todos los días. Y es realmente desgastante. Cuando yo llego a mi casa, yo llego a hacer tarea con mi hijo, que tiene 10 años, y ya me trato de desconectar para estar con mi pareja y estar en mis labores también de mi rol de madre y de mujer, que lo soy, y soy amiga y soy hija, ¿no? Entonces, quizás ese ha sido, pero mira, yo creo que en estos 2 años y medio, lo más importante que nosotros hemos hecho era lo que prometimos en la campaña. Yo tengo entrevistas que yo hice antes de ser senadora, que me preguntaban qué yo iba a hacer en el Senado, yo decía, trabajar. ¿Cómo trabajar? Yo trabajar. Porque yo sabía desde diputada que la dinámica de trabajo del Senado era un poco más lenta que la que veíamos en la Cámara, y que los proyectos que aprobábamos en la Cámara cuando llegaban al Senado muchas veces morían porque las comisiones de trabajo no se reunían. Si las comisiones no se reúnen, no se puede preparar, no se puede trabajar nada, porque el hemiciclo, lo que ustedes ven en el hemiciclo es el debate de lo que se aprobó en la comisión, o lo que se aprueba o se rechaza en una comisión. El trabajo se hace en comisión diario, de lunes a viernes, por los senadores. Bueno, a jueves en la tarde, porque la mayoría se va a su provincia los jueves en la tarde, a hacer el trabajo de representación política que tenemos. Entonces, el trabajo nuestro es legislar, hacer leyes y trabajar en proyectos de leyes de los que somos apoderados. Y en ese sentido, hemos primero tenido muchas iniciativas que, como mencionaba anteriormente, de la senaduría del distrito, yo te puedo mencionar, que me acuerdo, ¿no? La ley de vacunas, que crea un sistema de vacunas que es República Dominicana de los pocos países que no lo tiene, que crea un sistema de vacunas donde el Estado garantiza el acceso a esas vacunas de manera gratuita a las personas de 0 años hasta la adolescencia, que es donde cumplimos el ciclo de vacunación completo. Y ese sistema, este proyecto fue aprobado y trabajado con la OMS, con la Sociedad de Pediatras de República Dominicana, y lamentablemente ha sido aprobado en el Senado, pero en la Cámara de Diputados no ha logrado su aprobación para poder convertirse en ley. La ley de ciberseguridad, que es un tema de defensa nacional, que está en el bloque de constitucionalidad, que el mayor problema que tenemos contra la soberanía nacional, o que atenta contra la soberanía, aparte de la frontera que compartimos con Haití, es el tema de la ciberseguridad y de los ataques a las infraestructuras, que son, ¿cuáles son las infraestructuras? Son el sistema de agua potable, el sistema de energía, el sistema de salud. Imagínense que hay un ataque masivo a esas infraestructuras críticas en el sistema nacional, se nos cae todo.
y se intervienen ahí y se nos cae todo tipo de protección. Ese proyecto ha sido aprobado en 2 ocasiones en el Senado de la República. Se logró un consenso en una comisión dirigida por el senador de Barahona, José del Castillo, donde se trabajó con organismos de inteligencia no solamente nacionales e internacional. Eso es un proyecto de la Senaduría de la Capital, el proyecto que crea el Sistema Nacional Estadístico que mencioné anteriormente, el proyecto que crea la reforma integral a la ley de discapacidad que está en la República Dominicana en este momento, vigente y que no garantiza el acceso, por algunas trabas que mantiene el proyecto, todavía a todas las personas, más de un 14% de personas con discapacidad en República Dominicana. Para hacer ese proyecto duramos casi 2 años en una mesa abierta en la Senaduría de la Capital, donde tomamos a todos los sectores de educación, salud, justicia, organizaciones, CONADIS, todos, y le damos más poder al CONADIS como órgano rector en este proyecto, y también creamos un sistema de registro nacional para las personas con discapacidad y poder garantizar que tengan no solamente el sistema de salud tenga respuestas para ellas, sino que también puedan acceder a tener una vida útil. Muchas personas con algún tipo de discapacidad pueden trabajar perfectamente y en el sistema educativo tienen que prepararse a nuestros estudiantes. Sometimos el proyecto de ley que elimina los cobros y anticipos que se solicitan en las emergencias de los hospitales y centros privados. Cuando una persona va a una emergencia, tiene que ser atendida para estabilizarla de manera inmediata, porque la salud es un derecho fundamental. No importa de que si usted tiene seguro o tiene 10,000 pesos, 5,000 pesos. Si usted llega en situación crítica a una emergencia, cualquier prestadora del servicio de salud tiene la obligación legal de atenderlo, estabilizarlo y luego tratar de remitirlo al lugar que corresponde. Este proyecto está en la Comisión de Salud del Senado de la República en este momento. Se establecen sanciones para la prestadora de servicios de salud que no lo hagan. Y lo de innovador que tiene también es que hay sanciones para la prestadora de servicios de salud que tomen los cadáveres de las personas exigiéndoles recursos a sus familiares o retengan los cuerpos también con vida de personas que están recibiendo algún tipo de atención. Ese proyecto en particular llama la atención también del Poder Ejecutivo porque el presidente de la República está muy interesado en su aprobación. Incluso había mandado a hacer un levantamiento para crear un fondo, que es lo que crea nuestro proyecto, que tiene de innovador. Es un fondo que se crea a través del Presupuesto General de la Nación por el Ministerio de Salud como órgano rector, que estaría siendo aplicado a través del SENASA, para que las prestadoras no aleguen que están perdiendo recursos por atender en emergencia. El proyecto de ley también que pone... Estoy hablando parte de los proyectos, estoy hablando de los proyectos, no he hablado de la representación. Tiene un 10%. Parte de los proyectos que hemos sometido también está el proyecto de ley de compras y contrataciones que se está discutiendo en estos momentos en la Comisión de Hacienda del Senado de la República, que es un proyecto que es parte, no, nosotros no trabajamos mucho, hay que ser honesto. Es parte también de la visión que teníamos como partido antes de llegar al gobierno, reformar todo lo que compra y contrataciones para garantizar la transparencia y mayores controles. Sometimos el proyecto que modifica la ley de Cámara de Cuentas para también darle garras a la Cámara de Cuentas como órgano de control para que pueda, eso está en una comisión especial, para que pueda trabajar directamente manteniendo mayor control y mayor independencia y que sean vinculantes las auditorías de la Cámara de Cuentas para el Ministerio Público que origina una investigación a un funcionario público o a un ministerio. Sometimos el proyecto de ley que pone un tope también a los recargos y moras de las personas que adeudan a la renta o a la Dirección General de Impuestos Internos, porque hay personas que caen en una incapacidad de pago cuando deben a impuestos internos, pero a veces lo que deben es o sea, una cantidad tan inferior que lo que le aumenta es la mora y los recargos, y hay que poner un tope para que puedan cumplir con su responsabilidad. Ayer sometimos el proyecto de ley también que condena, sanciona y tipifica el esquema piramidal y todo lo que tiene que ver con la estafa piramidal en la República Dominicana, que hay un vacío legal que no lo tipificaba. Nosotros lo sometimos en el día de ayer. Hoy en la sesión vamos a solicitar que se introduzca inmediatamente a la comisión a plazo fijo. Dentro del Código Penal que está del proyecto, sí, o sea, se contempla un tipo de sanción, pero como no sabemos si el código se va a aprobar o no,
y tenemos tantos años en él, estamos creando una ley especial para eso, que sanciona y que crea agravantes para este tipo, porque estamos viendo la proliferación de estafadores en este ámbito. Y yo creo que una de mis mayores satisfacciones en estos 2 años y medio dentro del Congreso, aparte de haber sido presidenta interina de la comisión que eligió a los miembros de la Junta Central Electoral y de haber participado en la selección de los miembros de la Cámara de Cuentas, que tuvimos que enfrentarnos también a los partidos políticos que hicieron su approach, ¿no? Para poner su gente, y le dijimos, no, hay un compromiso con este país, ha sido ser la presidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial, donde duramos 2 años dirigiendo una comisión. La ley de ordenamiento territorial es una ley que tenía 14 años en el Congreso, donde confluyen muchos sectores con intereses particulares, donde cada quien manifiesta su interés y quiere sacar partido a sus propias cosas. Estaba engavetada porque no había voluntad política de que se aprobara. Inmediatamente nos empoderaron, comenzamos las mesas de trabajo, nos enfrentamos a intereses y al final logramos que cada uno de los sectores saliera con el mismo grado de insatisfacción y con algunos logros de este proyecto de ley que al final aprobamos y que es una ley en el día de hoy. Usted puede tener diferencia con ella. Cojan ahí. Trabajando. Coge ahí. Vamos, Alfredo. Adelante, Alfredo. Senadora, gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Para nosotros es de gran satisfacción su presencia aquí. Mire, donde está usted sentada, se han sentado 3 senadores. La última vez, en el tiempo que tengo aquí, en este espacio, estuvo aquí Pedro Castrén, estuvo aquí Dionis Sánchez, de la provincia de Pedernales. Y también estuvo estuvo Iván Lorenzo también. Por aquí también estuvo de San Cristóbal Franklin Rodríguez. Al ser abordado por nosotros, porque estamos un año ya preelectoral y ya por ende estamos en apresto a una pre-campaña ya y máximamente vienen ya las elecciones. Nosotros le preguntamos a la mayoría de ellos que si piensan aspirar nueva vez a la nominación a la senaduría de sus respectivas demarcaciones. Y la mayoría dijo que no repetía. La mayoría, Dionis Sánchez específicamente. Sí, y Franklin dice que no también. Iván también. Sí. Pero Dionis tiene casi 20 y pico de años en el Congreso. Sí. Hay derecho a casarse. La senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, piensa aspirar nueva vez a reelegirse a senadora por el Distrito Nacional en el Partido Revolucionario Moderno. Claro que sí, nosotros vamos a continuar. Yo creo que el trabajo que hemos realizado, les hablé y le abordé a ustedes el trabajo legislativo, pero yo, aparte de ser abogada, soy una persona que cree que las reformas estructurales del sistema, el Congreso puede provocarlas. Y como dije al principio de la pregunta que me hiciste, el tema de que fuimos a trabajar, a crear una dinámica de trabajo distinta, tengo que decirles a ustedes que la dinámica del Senado ha cambiado completamente, que las comisiones se reúnen, que nosotros hemos implementado, y yo quizás en los 2 años que fungí como vocera del partido, haciendo verdad mi reserva de humildad, sino hablando del trabajo, puedo decir que influí bastante en eso, en que nuestros senadores, que eran la mayoría nuevos, pues entendieran la gran responsabilidad que tenían en el trabajo diario, ¿no? Que no era lo que pasaba anteriormente, que me decían, mire, aquí no se podía ni entrar a las oficinas de los senadores. Y hasta eso lo cambiamos. Aquí el Senado es un Senado abierto, democrático. La oficina de la senaduría de la capital es la oficina de todas las personas. Yo soy la única senadora que no tiene oficina fuera del Senado. Y eso me da la oportunidad de recibir gente dentro del Senado para que vean también que esa es su oficina de representación. Y trato de estar, y estoy en el territorio todo el tiempo. Y es la primera vez en muchos años, porque cada quien ejerce la política de manera distinta. No estoy criticando a mis antecesores ante la senaduría de la capital, pero sí es la primera vez, y está comprobado, que se le da esa apertura a la gente que se representa en el Senado de la República, sobre todo en la capital, que es la plaza más importante, y en segundo lugar, que es la primera vez que está un senador permanentemente en la calle. Y eso hace que la gente conozca un poco más lo que hacemos nosotros, porque al final yo lo que soy una servidora pública. Yo no necesito andar con seguridad, con guardias, ni decir que soy más que absolutamente nadie. Yo tengo un mandato constitucional que me delegaron más de 250,000 personas en la capital para yo poder representarlos dignamente, no solamente legislando y estudiando los proyectos, sino haciéndolo de manera honesta, sin robar, sin transarme, sin que me dejen sobornar, sin que vengan a decirme aprueba esto que te voy a dar tanto, que todo el mundo sabe qué ha pasado en el Congreso, y ahí para muéstrate un botón, ahí está lo de Odebrecht. ¿Qué pasó? Fui 2 años presidenta de la Comisión de Hacienda y nadie
Nadie puede decir en el Senado de la República que ahí se aprobaron proyectos, ni por su gestión, ni porque llegaron sectores que quisieron involucrarse. Entonces yo creo que eso son prácticas de avance en un sistema que está permeado en una administración pública que lamentablemente es corrupta y corruptora y que nosotros queremos transformar. Y en ese esfuerzo que yo hago y en ese sacrificio diario, que lo hago con amor y con vocación, porque es mi vocación, la verdad que es esa, y lo hago con un sentido de responsabilidad muy alto, yo creo que es importante que nosotros continuemos esa labor hasta dejar verdaderamente consolidada la institucionalidad que el Congreso necesita. Y ahora, como presido de la Comisión de Reforma del Senado, pues con mucho más compromiso, porque vamos a tratar de digitalizar los procesos, de que los congresistas puedan votar a larga distancia, ya porque la pandemia nos enseñó que la virtualidad es importante, de que podamos abrir las comisiones de trabajo a la gente, de que puedan verlo, es parte de nuestra propuesta dentro de la reforma del Senado, de que la discrecionalidad presidencialista del Senado de la República sea limitada, porque son 32 senadores, de que también se institucionalicen las oficinas a través del Senado, que sean propiedad del Senado en toda la provincia, porque aquí pasaba, y la gente no lo sabe, no voy a mencionar los nombres, pero aquí habían senadores con varias oficinas en sus provincias que cuando perdían las elecciones o salían del Congreso se quedaban con las oficinas. Faride, que el Senado les pagaba. Entonces nadie ve eso, y eso es parte de lo que nosotros tenemos que cambiar. Hay dos cosas que yo no puedo dejarte ir de aquí sin preguntar. Sí. La primera, la gente en las redes, el pueblo, que tiene todo el mundo derecho a expresarse. Una de las principales cosas que te critica es que la gente dice que cuando estabas en la Cámara y en oposición eras muy diligente a la hora de criticar el tema de los préstamos que el PLD hacía en su momento. Entonces que ahora en este gobierno también se están tomando muchos préstamos y como que la gente no ve que tú tienes el mismo ímpetu para criticarlos, eso puntualmente. Y lo otro, saber el tema de tu posición personal sobre la modalidad de elección en tu partido. Ya Eddie Olivares dijo, hay primaria y hasta el presidente tiene que ir a una primaria cerrada. Pero, por ejemplo, ahí donde tú estás, una querida amiga tuya y nuestra, que la quiero con locura, Giné Bulnigal. Giné nos dijo a nosotros, a mí el que me habla de primaria, este color me queda bellísimo. Y estaba vestidita de verde. ¿Tú ves? Entonces yo quiero conocer la opinión tuya sobre esas dos cosas. Mira, dos cosas. Lo primero, y lo he explicado, y creo que senadora, pero hay que decir también, porque es de justicia, aclarar que ella lo dijo porque dijo que cuando su partido estaba jodido, fueron a buscar a ella cuando nadie quería jugar a esa tercera base, que es donde llega la después ella volvió y cambió el discurso. Sí, no, pero tú tienes que especificarlo porque entonces tú no puedes poner a Giné como una machista. Giné lo máximo. El partido dijo que hay que primaria. Giné es la única senadora millennial que tenemos en el Senado. Claro. Y nos dice a nosotros, cuidado si me dicen doña, ya tú sabes. Mira, yo tengo dos, voy a explicarte primero porque lo he explicado anteriormente, el tema de los préstamos, que es muy buena pregunta. Lo primero es, señores, que yo cuando fui diputada era una entre 190. Una entre 190 que comenzó a formar parte de algunas comisiones donde pude percatarme de ilegitimidades que se estaban dando entre esas comisiones. De las primeras reuniones que yo llegué a la Comisión de Hacienda, yo recuerdo que llegaba un préstamo y decía, bueno, llegó este préstamo, aquí está el informe para que lo firmemos. Y yo decía, el informe, pero no lo hemos leído. ¿Cómo vamos a aprobar un préstamo? Entonces cambiamos esa dinámica en la Cámara gracias a esa oposición. Por eso yo digo siempre que la oposición construye cuando quiere. Y es importante la oposición en sistemas democráticos, porque por eso se ha derramado mucha sangre en este país. Y yo fui oposición. Lo que yo no hago desde el gobierno es aplastar a la oposición. Porque a nosotros nos quisieron aplastar. A mí me sacaron Correa. A mí cuando yo levanté la voz diciendo que había encontrado irregularidades en algunos préstamos, quisieron silenciarme. A mí me rompieron la oficina de la Cámara de Diputados, a mí me persiguieron y hasta el 7 de julio yo tuve un vehículo frente a mi casa con escuchas tratando de hacerme labor de espionaje. Yo cargué 4 años con una oposición en este país sin saber a qué monstruo me estaba enfrentando. Hasta que el Ministerio Público Independiente o las cabezas del Ministerio Público Independiente comenzaron a hacer las investigaciones del lugar y nos dieron la razón con el tema de las solicitudes de investigaciones que estábamos pidiendo en la Cámara de Diputados que se hiciera al ex Procurador General de la República. Era eso, era que se investigara.
Es que solicitamos interpelaciones para que se investigara. Yo solicité y encontré contratos amañados y los enseñé y dije, ¿por qué se están haciendo de manera ilegal? Violando la ley de compras y contrataciones. Vamos a investigar, vamos a designar comisiones de investigación y la Cámara no quiso, porque la mayoría era del Partido de la Liberación Dominicana, que tenía más de 16 años consecutivos gobernando y que entendía que iba a continuar sobre un esquema corrupto y corruptor de manera indefinida. Y yo comencé a darme cuenta de ese esquema. Esa es la realidad. Yo no hice nada del otro mundo. Claro, era una entre 190. Entonces, eso resaltó porque la labor de fiscalización no se estaba haciendo. Los proyectos que yo sometí en la Cámara, ninguno se aprobaron. Evidentemente, no se me iba a aprobar ninguno, pero lo sometimos. Y bueno, después que cuando pasamos la transición a la senaduría, yo dije, yo sé a qué me estoy enfrentando. Yo sé, y ganamos sin recursos económicos, y ganamos con trabajo, y ganamos diciendo lo que íbamos a hacer y lo que estamos haciendo, no engañando, no robando, no aprovechándome de absolutamente nadie. Y llegamos a la Senaduría de la República y por eso asumo la Comisión de Hacienda, para que no ocurra en la Comisión de Hacienda lo que ocurría en la Cámara de Diputados, que yo lo viví. Y eso lo impedimos en la Comisión de Hacienda. Ahora, ¿cómo llega el PRM al poder? El PRM llega con una práctica, que era lo que yo también comentaba en la Cámara, que lo pueden buscar en los videos, totalmente coherente, de una práctica de endeudamiento que mantiene al presupuesto general de la nación con un déficit sostenido por más de 10 años. ¿Cómo se llena el déficit? ¿Cómo tú llenas un déficit? ¿Cómo lo llenas? Cogiendo prestado. Cogiendo prestado y disminuyendo los gastos. Obviamente el gobierno del PLD nunca disminuyó gastos. Ya sabemos por qué. Ahí están las consecuencias enfrentadas frente a la justicia. Porque había una cantidad de recursos que se estaban utilizando para enriquecer a una camarilla que estaba al lado del expresidente de la República Dominicana. Entonces, bajo el manto de la impunidad absoluta. Entonces, ¿qué pasa? En la Comisión de Hacienda, cuando llegamos, tenemos el préstamo, tenemos el presupuesto deficitario que tiene que aprobar el Congreso Nacional, que no lo aprueba Faride, lo aprueba el Congreso, lo aprueba la oposición y lo aprueba todo el mundo, salvo el que no quiera aprobarlo, ¿no? Y hay que llenar el déficit. Entonces el gobierno dominicano tiene que seguir con el déficit arrastrándolo porque no puede desaparecerlo. Tiene que tomar préstamos para el déficit, pero llega también con una pandemia, con la crisis sanitaria más fuerte de todos los tiempos, para que ya el gobierno del PLD saliente había comenzado a implementar los planes sociales válidos y legítimos para no dejar a la intemperie, desde el punto de vista laboral, a toda la población que necesitaba ese auxilio. Y el PRM lo que hace es continuar los trabajos sociales que el PLD comienza a implementar a final de su gestión. Y eso se hace con dinero. Uno entiende todo eso. Y lo de las vacunas, pero perdóname para explicar. Y el tema de las vacunas y la adquisición de las vacunas, que fueron aprobadas también por la oposición política por la crisis en la que estábamos. Y la mayor parte, la cantidad de préstamos que se han aprobado, porque oigan bien, el endeudamiento del Estado Dominicano se hace de dos formas. El presupuesto, lo que se hace en el Congreso, se hace con organismos bilaterales. ¿Ok? O se hace con compañía, ya no ha llegado ninguno, ni con Odebrecht, ni con ninguna compañía. Todos se han hecho con el Banco Mundial o con el BID, que son organismos multilaterales que te imponen una serie de requisitos y de hitos que tienes que cumplir como órgano ejecutor, que si no lo cumples no te desembolsan. Y los otros son los bonos que se colocan en el mercado internacional. La práctica del PLD era colocar más bonos en el mercado internacional, que sale más costoso para el pueblo, pero es más expedito. Tú lo haces y puedes negociar más. Con los bancos multilaterales no puedes hacer una negociación, porque el gobierno dura casi 2 años, 1 año y pico, trabajando en todos los hitos y en el proyecto que se va a ejecutar. Y es el 65% de los préstamos que se han tomado, que el Congreso de la República Dominicana ha aprobado desde el 16 de agosto del 2020 a la fecha, han sido para el tema de la pandemia y cubrir los subsidios que ha dejado todo el déficit. Entonces, en eso sí lo hemos acompañado, precisamente para poder abordar esta crisis, que ahora con una recesión económica, el panorama también se pinta un poco más y estamos fiscalizando esa ejecución. Esa es la realidad. Uno entiende todo eso de los planteamientos de los préstamos, lo explicaste aquí, pero por ejemplo, cuando uno escucha que el Congreso toma 60 millones de dólares para ética e integridad, para fortalecer, o sea, 60 millones de dólares para fortalecer la ética interior. O sea, uno no entiende qué van a hacer con eso. Porque si leemos el préstamo, ahí están las ejecuciones en la matriz de lo que se va a hacer. Entonces, cuando tú lees el préstamo, tú ves, bueno, ¿esto es un apoyo presupuestario? ¿O es, porque qué es el apoyo presupuestario? Es la cantidad de dinero para cubrir el déficit del presupuesto. ¿Cómo tú lo tomas prestado? El Banco Mundial, por ejemplo, te dice
para yo suplirte el déficit con 60 millones de dólares, yo quiero que tú involucres parte de tu política gubernamental en la parte de ética. Entonces tú tienes que identificar, o es un apoyo presupuestario, hay que estudiar, para que la gente sepa que los congresistas tienen que estudiar. Tienes que identificar primero si es un apoyo presupuestario, o en segundo lugar, si es un tema técnico, pero que vale la pena que lo expliquemos, porque la gente tiene que entender que no todo es la superficie y levantar la mano. Y hay gente que lo hacemos, ¿verdad? Si no es un apoyo presupuestario, tú buscas la matriz del proyecto. Dices, bueno, ¿cómo se va a hacer el desembolso de este proyecto? ¿Qué es esto para ética? Entonces te dicen, bueno, mira, se va a implementar un proyecto de software, de digitalización que se va a adquirir así, con todas las modalidades técnicas. Y cuesta tanto. Cuando ética gubernamental tenga estos hitos comprobados, yo, Banco Mundial, de los 60 millones, te voy a dar 5 millones de dólares. Entonces, tú ves los programas de cómo se van realizando y tú decides, porque tienes también la capacidad de poder fiscalizar, porque está la matriz hecha por el Banco Mundial y el Ministerio de Hacienda, que son los que complementan los préstamos, y ahí tú decides si quieres aprobarlo o no. Cada proyecto de financiamiento necesita un estudio pormenorizado. Y recordar que el Congreso solamente puede aprobar o rechazar. Quien hace las negociaciones es el Ministerio de Hacienda con el poder que le da el presidente de la República. No, ya de la última. ¿Cómo es eso? Yo estoy de acuerdo con los procesos de convención. Yo estoy de acuerdo con los procesos de convención. Yo siempre he sido electa en procesos de convenciones democráticos. Yo no le tengo miedo a la elección. A mí me encanta votar. A mí me fascina votar. Además, cada vez que yo voy a un proceso interno o externo, es un gran desafío para demostrar que con honestidad, con seriedad y trabajando como trabajamos, lo hemos logrado. Y también eso manda una señal para las generaciones que vienen detrás y para muchas mujeres que tienen que atreverse a hacer el trabajo. Que no importa Faride, cómo le llamen, no podemos dejar distraer. Faride, el honorable señor presidente de la República tiene unas características muy particulares, ¿verdad? Una fisonomía que lo distingue, digamos, de... Me van a matar, a mí me van a esperar. El común que uno conoce de los políticos de este país. Ahora, sí. Luis no es Juan Pablo Duarte, ¿verdad? Eso es lo primero. Una práctica que fue muy criticada por el partido hoy de gobierno fue el tema de el PLD incidiendo en los demás partidos políticos. Hoy estamos viendo a los partidos políticos, Faride, haciendo una crítica formal, inclusive fueron a la Junta, dicen que van para organismos internacionales. Uno se ríe de eso porque eso lo hicieron ellos. Pero a Faride, claro, es la verdad. ¿A Faride qué le parece? Faride que siempre ha sido... Mira, a mí, yo lo que siempre, lo que siempre digo, que el oportunismo va a existir. La política es una lucha de poder. Hay gente desde que ve que puede escapar para mantenerse en el poder porque nunca ha vivido fuera de él, quiere inmediatamente insertarse. Y eso siempre va a existir. Como existen las cosas positivas, las negativas. Hay gente que viene y que suma, que hacen aportes significativos, que por convencimiento dicen, óyeme, yo no tengo nada que ver con esto, yo quiero acercarme a esto por un tipo de convencimiento, hay de todo, pero hay escorias, hay personas notables, hay de todo. Ahora yo creo que la gente tiene que ubicarse en su justo contexto. Yo creo en la política, y vuelvo y lo repito, como un ejercicio, una vocación íntegra de honestidad. Aquí todo el mundo puede decirme, a mí de Faride Raful puede hablar todo el mundo, pero nunca van a decir ni que soy corrupta, ni que me vendo, ni que transijo, ni mucho menos. Y mucho menos que ando tampoco hablando o poniéndole el pie absolutamente a nadie. Yo creo que el trabajo es que define. Y por eso esa labor de representación que nosotros estamos haciendo, donde yo voy, por ejemplo, a las juntas de vecinos. Me decía una persona el otro día, primera vez que nosotros vemos a senadora juntándose con junta de vecinos, porque regularmente eso la alcaldía, yo no, porque yo represento a esa junta de vecinos. No importa el que me odie o que me quiera, yo soy la senadora de la capital, y la senadora de la capital tiene una voz que cuando la junta de vecinos hace un reclamo a un ministerio, a un lugar, y no es respondida, me corresponde a mí como representante, porque es mi territorio, y los senadores somos los líderes políticos de nuestras demarcaciones. Entonces, el que venga, pues si lo quieren recibir, que lo reciban. Yo tengo un criterio distinto, tú sabes, hay gente que aporta, hay gente que no aporta mucho y hay gente que no debe estar en política. Está contra el reloj. Hay gente que no puede estar en política. Y nosotros también. No te apures. Contra el reloj, ese era mi programa con Homero Figueroa en CDN. Senadora, sí. La situación política del cambio de cara a la reedición, a la repostulación de su gobierno,
¿considera usted que están en las mejores condiciones? Y si usted tiene por ahí, una mujer muy informada, si usted tiene los números ahora mismo. No, y aterrizada. Y aterrizada, sí. Ella no habla por estar congraciando. Así es. Tiene muy buen posicionamiento de cara al electorado, el gobierno de Luis Abinader, para reelegirse en el electorado. Y si usted tiene los números, porque en estos días están saliendo muchas encuestas y muchas cosas, no cae engaño. ¿Cuál sería el posicionamiento que tuviera PLD ahora mismo? No, de importante. Yo creo que, mira, sí, tú sabes que yo creo que el PRM, el presidente Luis Abinader, que ha sido un presidente muy valorado primero por su entrega, por su compromiso, porque todo el mundo sabe la visión de honestidad que tiene de que el país funcione con reformas. Él quiere ser reconocido como un hombre de grandes reformas estructurales que garanticen mayor institucionalidad. Y yo comparto eso con Luis. O sea, y Luis es nuestro presidente de la República porque formamos un proyecto en conjunto donde lo llevamos a él porque creíamos en ese gran trabajo que él quería hacer. Y ahora que está ocupando esa primera magistratura, no solamente lo creo, estoy totalmente convencida. Porque es un presidente que yo como senadora de la capital, cuando tengo que sentarme a despachar problemas de la capital, está ahí para no solamente escucharme, sino para decirme, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, el tema de titulación de la capital, que lo estamos haciendo, que es un proceso, por primera vez se va a titular la capital, personas que tienen 40, 50 años, y el presidente me solicitó que como senadora de la capital interviniera en el proceso para dar seguimiento. Es otra de las cosas que también hago. Es mucho trabajo. Y él está dando seguimiento a eso. ¿Por qué? Porque eso es una parte humana. ¿Qué presidente se le había ocurrido? Que cada quien viva como viva, porque él tiene un compromiso con la gente, pero por su vocación. Y eso la gente lo ha sabido valorar. Hemos humanizado la política. Eso que yo mencionaba ahorita de un senador que llegaba, yo aquí trabajando en Solo una vez llegó un senador que yo pensé que era el presidente de la República, porque con la cantidad de personas que llegó, yo dije, bueno, ¿quién llegó? Y era un senador. Hemos humanizado completamente eso. Tenemos una alcaldía que está en la calle. Tenemos una primera dama que no tiene que estar usando sombreros ni aparentando, que está trabajando, y que está dedicada al trabajo de manera humilde y sostenida. Y yo creo que esa humanización, ese cambio de la simbología del poder, a la gente le llega porque se siente más cercana. Y el poder antes era vertical, ahora es más horizontal, porque en las redes sociales nos decimos de todo. O la gente cree que uno cree que dice de todo. Pero yo sí creo que Luis va muy bien, que va a garantizar y que garantiza la permanencia del PRM en el poder, que el PRM tiene que consolidarse como institución partidaria, que nos falta todavía, y estoy con mis dirigentes trabajando ese tema en toda la capital y donde quiera que pueda ir. Tenemos que consolidarnos como institución porque no podemos olvidarnos de que el partido es la pieza angular para lograr el triunfo. Gracias. Y de los números, señores, no se lleven mire, de verdad, yo no trabajo con encuestas, nunca he trabajado con Gracias, Hay que trabajar siempre como si estuviéramos abajo. Gracias, Farideh, Virginia, Raful. Y los que están aspirando, Raful Soriano, hermano nuestro. Raful Soriano de Moca, Raful Soriano de Moca. Raful del Líbano, pero Soriano de Moca. Que hay hermanos de nosotros aspirando a senadores, ya ustedes oyeron. Con cualquiera lo hace. El burujase que va.